En esta pregunta, encontraremos una salida de función y una entrada de función en un contexto de historia. Usted compra 130 bolsas de maní por $16, y planea venderlas en el festival por 68 centavos cada una. Su beneficio puede ser determinado por la función P de X es igual a 0.68x menos 16. Donde P de X representa su ganancia y X representa la cantidad de bolsas de maní vendidas. Observe cómo la función de beneficio es una función lineal en forma de intercepción dependiente. Nuestra primera pregunta es calcular P de 56. Lo que significa que desea encontrar el valor de la función cuando el valor de entrada o X es 56. Por lo tanto, sustituiremos 56 por X en nuestra función de ganancias. Entonces P de 56 es igual a 0.69 veces 56 menos 16. Y ahora iremos a la calculadora para evaluar esto. Ya hice esto para ahorrar algo de tiempo. Observe cómo sale a 22.08. ¿Cuál es nuestro beneficio cuando vendemos 56 bolsas de maní? Ahora se nos pide que escribamos nuestra respuesta como un par ordenado. Recuerde que el par ordenado estaría entre paréntesis donde tenemos la coma de entrada y la salida. En nuestro caso, X, P de X. Entonces tendríamos un paréntesis abierto, 56,22.08. Paréntesis cerrado. Número 3 que desea completar esta oración. El beneficio de vender bolsas de maní en blanco es dólares en blanco. Como ya dijimos anteriormente, la entrada X es el número de bolsas de maní, por lo que el beneficio de vender 56 bolsas de maní es el valor de la función P de 56 que es $22.08. Miremos también esto gráficamente. Aquí hay un gráfico de nuestra función de ganancias. Observe que cuando la entrada es 56, este sería el punto de nuestra función aquí. Observe cómo el valor de la función a lo largo del eje vertical en este punto ahora sabemos es 22.08. Nuevamente, las coordenadas de este punto son 56,22.08. Ahora hay una segunda parte para esa pregunta. La siguiente parte nos pide que encontremos X cuando P de X es igual a 39.08. Observe aquí, nos están dando la salida del valor de la función y se nos pide que encontremos la entrada o X. Entonces, para encontrar X, sustituiremos 39.08 por P de X y resolveremos X. Lo que nos daría la ecuación 39.08. Es igual a 0.68x menos 16. Entonces, para resolver X, agregaríamos 16 a ambos lados. Entonces tenemos 55. 0,8 es igual a 0.68x. Ya que esto es 0. Luego dividiremos ambos lados por 0.68. Entonces X es igual a este cociente. Lo que es igual a 81. Entonces, si P de X es igual a 39.08, entonces X es igual a 81. Se nos pide que escribamos la respuesta como un par ordenado nuevamente. Recuerde que la entrada o el valor X es lo primero, entonces tendríamos un paréntesis abierto 81, el valor de salida o función de 39.08. Y ahora se nos pide que completemos la oración nuevamente. Dice que si la ganancia fue de dólares en blanco, entonces la cantidad de bolsas de maní vendidas estaba en blanco. Entonces el beneficio es el valor de salida o función de 39.08 o $39.08. Entonces, si este fue el beneficio, entonces el número de bolsas vendidas fue el valor de entrada o X de 81. Veamos esto gráficamente también. Aquí se nos da el valor de ganancia o función de 39.08 que debería estar aquí justo debajo de 40. Entonces el punto sobre la función con este beneficio estaría aquí. Y observe cómo al resolver nuestra ecuación, pudimos encontrar la entrada o el valor X que encontramos que es 81. Nuevamente, el punto aquí es el punto 81,39.08. Espero que hayas encontrado esto útil.